El día que mi hermano puso droga en mi cajón para que mi papá me corriera de la casa, yo tenía 19 años, 400 pesos en la bolsa y un Tsuru del 98 con el calentador descompuesto. Pero lo que mi hermano Adrián nunca se imaginó, lo que ninguno de ellos se imaginó, es que yo guardé una prueba durante 10 años. Y cuando mi papá me buscó esperando un abrazo, lo que recibió fue un mensaje que lo hizo sentarse en su camioneta a llorar por más de una hora. Pero lo que lo destrozó no fue mi enojo, fue la evidencia que le adjunté, algo que su hijo favorito jamás pensó que yo encontraría. Voy a llegar a esa respuesta, pero primero necesitan entender qué tipo de familia hace que una muchacha de 19 años duerma en un carro helado durante una semana entera y nunca, ni una sola vez, le marquen para ver si está viva. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Luciana Herrera. Tengo 31 años. Soy de Querétaro. Y esta es mi historia. Mi papá, Ernesto Herrera, fue militar durante 18 años. Estuvo en la Armada, destacado en distintas bases del país. Manejaba nuestra casa como si fuera un cuartel. Hora de dormir a las 10. Lista de quehaceres pegada con cinta en el refrigerador y nada de contestarle. Si no estabas de acuerdo con él, eras una insubordinada. Si levantabas la voz, eras una irrespetuosa. Y si hacías las dos cosas, Dios te ayudara. Esa noche de noviembre, un viernes 13 para ser exacta, mi papá llegó del trabajo y dijo que le había llegado un olor raro desde el segundo piso. No preguntó. Anunció que iba a revisar los 2 cuartos. Yo no estaba preocupada. No tenía nada que esconder. Empezó con mi cuarto. Abrió el primer cajón de mi escritorio y ahí estaba. Una bolsita de plástico con algo verde adentro. Yo jamás en mi vida había visto esa cosa. No me preguntó nada. No me dio oportunidad de hablar. Solo señaló el pasillo y dijo, «Empaca tus cosas». Miré detrás de él. Adrián estaba al final del pasillo. Mi hermano mayor, 21 años, el consentido. No estaba sorprendido. No estaba preocupado. Sonrió. Pequeño, rápido. Y luego se dio la vuelta y se fue. Yo no entendí esa sonrisa. No en ese momento. Me tomaría 10 años descubrir lo que significaba. Volteé a ver a mi mamá. Estaba parada en la puerta de la cocina, retorciendo un trapo entre las manos, con lágrimas cayéndole por la cara. «Mamá, por favor, no es mío». Abrió la boca. Nada salió. La voz de mi papá cortó el pasillo como un cuchillo. «Marcela, ni se te ocurra». Ella cerró la boca, miró al piso y dijo las palabras que voy a cargar el resto de mi vida. «Vete, hija. Déjalo que se le baje. Yo hablo con él». Nunca habló con él, ni esa noche, ni al día siguiente, ni una sola vez en 10 años. Subí a mi cuarto. Las manos me temblaban tanto que apenas podía doblar una playera. Agarré lo que pude. Ropa, mi cartera, el cargador de mi celular, una chamarra que no era suficientemente gruesa. No tenía maleta. Usé una bolsa negra de basura. Mientras metía mis jeans en el plástico negro, Adrián apareció en la puerta. Estaba comiendo una manzana. «Qué mal pedo, Lucy», dijo. Su voz era suave, como ensayada. Pero sus ojos ya estaban recorriendo el cuarto. La ventana, el closet, la esquina donde estaba mi cama. Estaba midiendo el espacio antes de que yo terminara de empacar. Arrastré mi bolsa escaleras abajo, por la sala, hasta la puerta principal. Mi papá estaba parado en el porche, brazos cruzados, mandíbula apretada. No me miró. Miró el jardín, la oscuridad, cualquier cosa que no fuera su hija de 19 años, saliendo con una bolsa de basura en noviembre. Cuando bajé el último escalón, escuché la voz de Adrián detrás de mí, suave y dulce, filtrándose por la puerta mosquitera. «Yo te lo dije, papá. Lleva meses así». Me subí al Tsuru, giré la llave. El motor tosió antes de arrancar. El calentador vibró y sopló aire frío. Solo aire frío, 8 grados afuera, 400 pesos. Y eso fue todo.
Esa primera noche, estacioné el carro en el estacionamiento de una aurrerá en la salida a Celaya. Me apreté la chamarra, me puse una sudadera encima de las piernas y me quedé ahí sentada con el motor apagado porque no podía desperdiciar gasolina en un calentador que no funcionaba. El parabrisas se escarchó en menos de una hora. Podía ver mi aliento. Puse la frente contra el volante y me dije que iba a resolver algo en la mañana. No dormí, ni un solo minuto. Y lo que nadie en la familia Herrera se dignó a hacer durante los siguientes 7 días fue levantar el teléfono para preguntarme si estaba viva. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni una sola alma de la familia que me crió. Pero lo que yo no sabía todavía, lo que no descubriría sino hasta muchos años después, era que Adrián ya estaba construyendo algo más peligroso que el silencio. Estaba construyendo una historia. Y en esa historia yo era la villana. Para que entiendan lo que pasó esa noche, necesitan conocer cómo era nuestra casa antes de que todo se rompiera. Ernesto Herrera era un hombre de reglas. Crecí en una casa donde el orden era religión, y la disciplina era el único idioma que mi papá hablaba con fluidez. Todo tenía su lugar, su hora, su forma correcta, los zapatos alineados en la entrada, los platos lavados antes de las 9, la ropa doblada como si fuéramos a pasar revista militar. Si algo se salía del orden había consecuencias. No golpes, no era de esos, pero sí un silencio helado que podía durar días. Y en nuestra casa, el silencio de Ernesto era peor que cualquier grito. Mi mamá, Marcela, era todo lo contrario. Callada, dulce, de las que llevan un platillo de mole a la vecina que acaba de perder a su esposo, pero que no podía sostenerle la mirada a mi papá cuando estaba enojado. Nos quería. Nunca dudé de eso. Pero el amor sin valentía es solo observar desde lejos. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Y luego estaba Adrián, mi hermano mayor, el hijo dorado. Adrián tenía un don, pero no para los estudios ni para el deporte. Su don era saber exactamente lo que mi papá quería escuchar y entregárselo con una sonrisa. Sí, señor. Tiene razón, papá. Yo me encargo. Era fluido en obediencia, y en nuestra casa, la obediencia era moneda de cambio. Yo era la ruidosa, la difícil, la que preguntaba ¿por qué? Cuando todos los demás decían sí, señor. No era mala muchacha. Saqué buenas calificaciones 2 semestres seguidos. Trabajaba los fines de semana en una papelería del centro. Pero yo contestaba, y en la casa de Ernesto Herrera, eso era un pecado imperdonable. Lo que mi papá no veía, porque Adrián era experto en esconderlo, era que su hijo perfecto tenía sus propios secretos. Adrián salía los viernes por la noche y no regresaba hasta la madrugada. Siempre olía a cigarro, pero nunca era solo cigarro. Yo lo sabía, mi mamá lo sabía, pero decirle a mi papá era cruzar una línea que nadie se atrevía a cruzar, porque eso significaría admitir que su orgullo, su primogénito, su soldadito, no era lo que él pensaba, y Adrián lo sabía, sabía que era intocable. Sabía que cada error suyo podía empacarse y ponerse en el cajón de alguien más. Eso fue exactamente lo que hizo conmigo. La noche del 13 de noviembre, cuando mi papá dijo que iba a revisar los cuartos, yo vi algo que no registré en el momento. Vi a Adrián salir de mi cuarto. Solo un segundo, una sombra que se movía rápido por el pasillo antes de que mi papá subiera las escaleras. En ese momento, no pensé nada. Después, ese recuerdo me persiguió durante años como un fantasma que se niega a irse. Pero regresemos al estacionamiento. La segunda noche la pasé atrás de la biblioteca pública, por el rumbo de Juriquilla. Más callado, más oscuro. Pensé que nadie me iba a molestar ahí. A las 3 de la mañana una luz me pegó en la ventana. Un guardia de seguridad, señor ya grande, bigote canoso, uniforme café. Tocó el vidrio con suavidad. «¿Está bien, señorita?» «Sí, señor». Me miró un momento largo, asintió y se fue. Ese hombre, un desconocido cuyo nombre nunca supe,
Fue la primera persona que me preguntó si estaba bien en 48 horas. No mi papá, no mi mamá, no mi hermano. Un señor con una linterna y un sueldo de 3,000 pesos quincenales. La tercera noche me dio un dolor en la espalda que no se me quitaba. La cuarta noche, los dedos se me entumieron como a las 9 y no volvieron a la normalidad hasta el mediodía siguiente. La quinta, sexta, séptima noche se volvieron una masa borrosa de frío, insomnio y esa sensación horrible de que nadie en el mundo sabe dónde estás ni le importa. Intenté llamar a mi papá la tercera noche. El número estaba bloqueado. Llamé a mi mamá. Sonó 6 veces. Nadie contestó. Llamé a Adrián. Directo al buzón. 3 contactos. 3 silencios. A las 11 de la noche de ese tercer día, llamé a mi mejor amiga, Daniela Rivas. Contestó al segundo timbrazo. «Lucy, ¿qué tienes?» No podía articular las palabras. La mandíbula me temblaba demasiado. «No te muevas de ahí», dijo. «Va mi mamá». 38 minutos después, las luces de un carro barrieron el estacionamiento de la biblioteca. Consuelo Rivas bajó de su camioneta y abrió la puerta de mi carro. Me vio. Labios morados, las puntas de los dedos blancas, todo el cuerpo temblando. Consuelo era enfermera en el Hospital General. Supo exactamente lo que estaba viendo. No dijo «¿Qué pasó?», no dijo «Vamos a hablar de esto». Me envolvió en una cobija, me ayudó a sentarme en su camioneta y dijo lo único que importaba. «Ya estás a salvo. Eso es lo único que importa ahorita». Pero mientras yo pasaba esas noches heladas en un estacionamiento, Adrián ya se había instalado en mi cuarto. Según me enteré después por Daniela, quien se enteró por una prima que seguía a Adrián en redes, mi hermano subió una foto esa misma semana. Mi cuarto repintado, un escritorio nuevo donde estaba mi cama, equipo de videojuegos en la esquina. La descripción: nuevo espacio, nuevas vibras. Mi papá le dio like, mi mamá también, y algo dentro de mí, algo que todavía estaba tratando de creer que esto era un error, que iban a llamar, que iban a pedir que regresara, esa cosa frágil y esperanzada, se apagó como una vela que alguien sopla sin pensarlo 2 veces. Desperté la mañana siguiente en el cuarto de visitas de la casa de los Rivas, debajo de una cobija que olía a Suavitel de lavanda. Por unos 4 segundos no me acordé de nada. Luego me cayó todo encima, y me quedé mirando el techo mientras sentía que el pecho se me hundía. El olor de unos chilaquiles me jaló hacia abajo. Consuelo estaba en la estufa. Daniela estaba sentada en la mesa de la cocina, todavía en pijama, con los ojos rojos como si no hubiera dormido. Nadie me apresuró. Nadie me hizo preguntas. Consuelo solo puso un plato enfrente de mí, se sentó al otro lado de la mesa y dijo algo que me cambió la vida. «Tú mereces un lugar en una mesa donde no tengas que pelear por un plato». 11 palabras de una mujer que no me debía nada. E hicieron lo que 18 años en mi propia casa nunca pudieron hacer. Me dijeron que yo tenía derecho a existir sin tener que ganármelo. Lloré feo, del tipo que te desfigura la cara. Daniela me agarró la mano y no la soltó. Cuando pude respirar otra vez, Consuelo puso las condiciones. Podía quedarme sin pagar renta con 3 condiciones: terminar la prepa abierta para primavera, encontrar trabajo de medio tiempo y empezar a aplicar a alguna universidad para verano, sin excepciones, sin caridad, estructura y futuro. Acepté todo. 2 semanas después de salir de mi casa, me senté en la mesa de la cocina de los Rivas y le escribí una carta a mi papá a mano. 2 hojas. Le dije que la droga no era mía. Le dije que lo quería. Le dije que solo quería regresar a casa. La mandé un martes por correo certificado. Regresó 4 días después. El sobre seguía sellado. Ni una arruga, ni una huella en la solapa. Al frente, con la letra de mi papá, esas mayúsculas filosas de años de formularios militares, 2 palabras: devolver al remitente. No lo abrió. No quiso saber lo que su hija de 19 años tenía que decir. Tomó su decisión y lo regresó como si fuera propaganda de buzón. Guardé ese sobre en una caja de zapatos debajo de mi cama. No lo volví a ver en mucho tiempo, pero lo guardé. 10 años lo guardé.
Déjenme contarles lo que cuesta en la práctica que tu familia te desconozca a los 19. Mi papá tenía la cuenta de ahorro donde mi mamá había estado depositando desde que yo tenía 12 años. Dinero de cumpleaños, del trabajo de verano, los 500 pesos que mi abuelita mandaba cada Navidad. No era una fortuna, tal vez como 35,000 pesos. Pero era mío. Nunca me lo transfirió. Nunca vi un centavo. Me sacó del seguro social de la familia en menos de una semana. Me enteré cuando intenté comprar mi medicamento para el asma y la farmacéutica me dijo que mi cobertura había sido cancelada. Me quedé parada en ese mostrador y pagué 600 pesos de mi bolsa por una medicina que antes me costaba 50. Mientras tanto, Adrián estaba prosperando. Mi papá le pagaba la carrera en una universidad privada de Monterrey. El semestre completo, cada semestre. Convirtió mi cuarto en su estudio. Mi papá publicó una foto en Facebook, orgulloso de mi campeón. 63 likes, la cuenta de mi mamá entre ellos. Lo que yo no sabía todavía era que Adrián estaba ocupado construyendo algo más, una historia. Les dijo a tíos, primos, amigos de la familia que yo me había ido con un novio, que yo había escogido la calle. Una versión tan limpia y simple que nadie tenía que sentirse culpable, nadie tenía que hacer preguntas, y nadie las hizo. Mi papá fue meticuloso. Eso se lo reconozco. En el primer año, le contó a cada miembro de la familia su versión de la historia. Según Ernesto Herrera, yo tenía un problema de drogas. Intentaron de todo. Disciplina, orientación, amor. Nada funcionó. Yo elegí irme. Fin de la historia. Mi tía Norma, la hermana menor de mi papá, la que siempre me pasaba un plato extra de pastel en las fiestas, me llamó una vez como a los 3 meses. Me preguntó si estaba bien, y empecé a explicar, y me dijo, «Mija, tu papá ya nos contó, no tienes que fingir». No estaba fingiendo, pero ella ya había decidido cuál era la verdad. Adrián publicó una foto esa Navidad, los 3 con suéteres combinados parados frente al árbol, mi papá con el brazo sobre sus hombros. La descripción, agradecido con mi familia. 3 personas, una foto familiar con un hueco, y él enmarcó el hueco como si fuera un adorno. 6 meses después de que me corrieron, casi me rendí. Era un miércoles. Acababa de terminar un turno doble. 8 horas en una farmacia del centro, luego 4 horas de mesera en una fonda sobre la avenida Constituyentes. Me dolía la espalda, tenía los pies hinchados. Me senté en el churu en la entrada de la casa de los Rivas porque no tenía energía ni para caminar adentro, y un pensamiento se me deslizó por la cabeza tan callado que casi sonó como mi propia voz. Tal vez él tenía razón. Tal vez yo soy el problema. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, lo suficiente para que se empañara el parabrisas. Consuelo me encontró a las 2 de la mañana en la cocina, sentada en el piso con la espalda contra la alacena, llorando en un trapo de cocina. No me abrazó. No me dijo que todo iba a estar bien. Sacó una silla, se sentó frente a mí y esperó hasta que pude verla a los ojos. Entonces dijo, «Si tú crees lo que él dijo de ti, él gana, y no merece ganar». No levantó la voz. Lo dijo como decía todo, como un hecho, como un diagnóstico. Y algo adentro de mí se movió. No de golpe, no dramáticamente. Solo un giro pequeño y duro, como una llave encontrando su ranura. La semana siguiente, mandé mi solicitud al programa de enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Escribí el ensayo personal de una sentada. No mencioné a mi familia. Escribí una sola oración que me cargó durante los siguientes 4 años. Quiero cuidar a las personas que no tienen a nadie. Me llegó la carta de aceptación un viernes. Consuelo la pegó en su refrigerador con un imán de la Virgen de Guadalupe. Daniela tomó una foto. Nadie de la familia Herrera llamó ese año. Ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. La escuela de enfermería fueron 4 años de no dormir suficiente y demasiado café de olla. Trabajé 2 empleos todo el tiempo, la farmacia y la fonda, y estudié en todos lados. Paradas de camión, cuartos de descanso, la lavandería sobre la avenida Zaragoza.
Mientras mi uniforme se secaba, mis libros estaban abiertos. Mi promedio fue de 9.2. Salí en el cuadro de honor 5 semestres seguidos. No porque fuera más inteligente que nadie, sino porque tenía algo que la mayoría de los estudiantes no tenían: el terror específico y profundo de convertirme en la persona que mi papá dijo que yo era. El día de mi graduación, mayo de 2019. 4 personas estaban sentadas entre el público: Consuelo, Daniela, 2 compañeras de la fonda que me cubrieron turnos para que pudiera estudiar para los finales. Eso fue todo. 4 personas en un mar de cientos, en un auditorio lleno de papás cargando flores y globos y letreros que decían: «Estamos orgullosos de ti». Nadie cargaba un letrero por mí. Cuando dijeron mi nombre, con mención honorífica, crucé ese escenario, le di la mano al director y sonreí grande para la cámara. Pero si veías la foto de cerca, muy de cerca, lo notarías. La sonrisa me llegaba a la boca, pero se detenía justo antes de los ojos. Después de la graduación empecé a trabajar en el Hospital General de Querétaro. Urgencias, turnos de 12 horas, caos y adrenalina, y ese tipo de cansancio que no se quita ni con la regadera. Me encantaba. En 2 años me nominaron para enfermera del año a nivel departamental. No gané, pero la nominación llamó la atención de alguien que cambiaría mi rumbo. La doctora Irene Soto era la médica titular en urgencias. 40 y tantos, serena bajo presión, del tipo de doctora que se aprende los nombres de las enfermeras. Me jaló aparte una tarde entre traumas y me dijo algo que no esperaba. «Tú no solo atiendes pacientes, Luciana. Los ves. Eso es raro. ¿Has pensado en ir más lejos?». Se refería a una maestría en enfermería. Práctica independiente. La posibilidad de tener mi propia clínica algún día. Era un camino que yo no había considerado porque nadie me había sugerido que yo era capaz de recorrerlo. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. La doctora Soto escribió mi carta de recomendación. Apliqué a una beca en la UNAM. Me la dieron. Terminé mi especialidad en 2021 y casi de inmediato una idea echó raíces, una que había estado creciendo calladamente desde la noche que Consuelo Rivas me sacó de un carro helado. Una clínica gratuita para personas que nadie más estaba atendiendo. Específicamente, veteranos sin hogar. Hombres y mujeres que sirvieron a este país y regresaron a nada. Hombres como mi padre, si hubiera tenido menos suerte. Elegí esa población por una razón muy específica. Yo sabía lo que se sentía ser abandonada por las personas que se suponía debían protegerte, y nunca quise que nadie se sentara solo con esa sensación como yo lo hice. Construir una clínica de la nada toma exactamente lo que te imaginas, más 2 años. Pasé 24 meses escribiendo propuestas, sentada en juntas con organizaciones civiles, recorriendo locales vacíos con techos que goteaban. La doctora Soto sirvió como asesora médica. Consuelo me conectó con una red de apoyo a veteranos. Abrimos en un local remodelado sobre la avenida Bernardo Quintana. Le puse Clínica Segunda Oportunidad. Atención gratuita o a cuota mínima para veteranos sin seguro. Medicina general, referencias de salud mental, ayuda con recetas médicas. Lo básico que no debería ser un lujo, pero lo es. Una reportera del Diario de Querétaro escribió un artículo. Luego TV Azteca hizo un segmento de 3 minutos para las noticias de la noche. Filmaron mientras le tomaba la presión a un paciente, lo cual se sintió extraño. Lo había hecho 10.000 veces y de pronto había una cámara. El titular del periódico decía: «Enfermera queretana abre clínica gratuita para veteranos». No construí la clínica para demostrarle nada a nadie. La construí porque alguien debió haber estado ahí por mí el 13 de noviembre de 2013. Y nadie estuvo. Y nunca quise que otra persona se sentara en el frío preguntándose si alguien vendría. Pero lo que yo no sabía era que ese artículo iba a llegar a una pantalla que nunca debió alcanzar. En algún lugar de Querétaro,
en la misma ciudad donde yo había dormido en un estacionamiento, ese artículo cayó en las manos de la última persona que esperaba. Y entonces, 10 años de silencio estaban a punto de romperse. Hay un buró en mi departamento. Madera clara de segunda mano, un solo cajón. Adentro guardo 3 cosas. No recuerdos, no sentimentalismos, evidencia. La primera es una fotografía. Mi familia en Six Flags el verano que cumplí 11, los 4. El brazo de mi mamá sobre mis hombros. Adrián haciendo una seña de paz. Mi papá entrecerrando los ojos contra el sol, con algo que tal vez era una sonrisa. Es la última foto donde todos estamos presentes y nadie está fingiendo. La segunda es una pulsera. Cadena de plata delgada con un dije de estrella. Mi mamá me la dio cuando cumplí 15. Me la puso en la muñeca y dijo, para mi estrellita. Dejé de usarla la noche que me fui, pero no la tiré. La tercera es el sobre. Amarillento después de 10 años en la oscuridad. El sello sigue intacto, sin abrir, sin tocar, y al frente con tinta negra, en la letra que conozco tan bien como la mía, devolver al remitente. Ya tenía las 2 piezas, la carta y algo más que voy a contarles en un momento. 2 mitades de una verdad que nadie había pedido. No busqué a mi familia, no tenía razón para hacerlo. Mi vida estaba llena, mi trabajo tenía sentido, las personas que importaban ya estaban en ella. Entonces una noche, abrí LinkedIn en el sillón después de un turno largo y me detuve. Un mensaje de un nombre que no había visto en más de 10 años. Ernesto A. Herrera. Luciana, soy tu papá. Vi un artículo sobre tu clínica. Siempre supe que lo traías. Me gustaría hablar. Tu mamá te extraña, todos te extrañamos. Lo leí 3 veces. Las manos no me temblaban de miedo, me temblaban de rabia. De la lenta, la profunda, la que vive debajo de todo y solo sale a la superficie cuando alguien dice exactamente lo incorrecto de exactamente la manera incorrecta. Siempre supe que lo traías. Siempre supiste. Tú, el hombre que me dijo que no valía la pena, el que bloqueó mi número y devolvió mi carta y dejó que su otro hijo durmiera en mi cama la misma noche que yo dormí en un estacionamiento. No respondí esa noche, ni la siguiente, ni en 2 semanas. Pero Ernesto Herrera nunca fue un hombre paciente. Mandó un segundo mensaje, más largo, más confiado, como si mi silencio fuera aceptación. Te digo, Luciana, la familia adoraría saber de ti. Tu tía Norma pregunta por ti todo el tiempo. Tu mamá no ha dejado de hablar de ese artículo. Adrián también ha preguntado. Tal vez podríamos hacer una llamada. Creo que ya es hora. ¿Adrián ha preguntado por mí? Adrián, que no había dicho mi nombre en 10 años. Casi me río. Casi. Llamé a Daniela. ¿Qué está pasando con mi papá? Un suspiro largo. Lucy ha estado enseñándole ese artículo a todo mundo. Lo compartió en Facebook. Lo llevó a la carne asada de tu tía el mes pasado. Les dice que tú decidiste hacer las cosas por tu cuenta y que la familia siempre te apoyó desde lejos. Me quedé helada. ¿Qué dijo? Está reescribiendo todo. La historia de la droga ya no existe. Ahora dice que eras independiente, que tú quisiste irte, que él respetó tu decisión. Se está poniendo como si él te hubiera impulsado. Compartió el artículo del diario con la descripción. Momento de orgullo para este papá. 61 likes. Mi papá no me había abandonado una vez. Había escrito la historia de mi vida 2 veces. Una como cuento de advertencia y otra como historia de éxito. Y en las 2, él era el héroe. Me senté con eso 3 días más. Fui a trabajar, vi pacientes, surtí medicamentos, revisé formularios. Hice todo exactamente igual que antes. Pero debajo de todo, algo se estaba construyendo. No rabia, no venganza, claridad. Del tipo que llega cuando has cargado una pregunta durante 10 años y la respuesta por fin deja de ser complicada. Entonces Daniela me llamó una noche. Su voz era diferente, cuidadosa. Lucy, encontré algo. No sé si deba enseñártelo. Había estado transfiriendo datos de un celular viejo a uno nuevo.
La migración sacó años de mensajes que había olvidado. Y enterrado en una conversación con Adrián de noviembre de 2013, había un mensaje al que nunca le puso atención. Me lo leyó. Ja, ja, ja. Moví mis cosas al cajón de Lucy justo a tiempo. Mi papá va a estallar. Seguido de un emoji de risa. La voz de Daniela se quebró. Lo siento, Lucy. Ni lo registré en ese entonces. Tenía 18 y estaba tonta y no lo conecté. Debí haberlo hecho. El cuarto estaba muy quieto. Podía escuchar el reloj de mi cocina haciendo tic-tac. Mándamelo, le dije. Lo hizo. Una captura de pantalla. La fecha. El nombre de Adrián arriba. El texto en una burbuja gris. Casual y sonriente, como si estuviera contando un chiste. Ja, ja, ja. Moví mis cosas al cajón de Lucy justo a tiempo. Sus cosas, su droga, en mi cajón. A propósito. 10 años, Daniela. Yo tenía 19 años y me estaba congelando en un estacionamiento por un mensaje de texto con un emoji de risa. Guardé la captura de pantalla. No se la enseñé a nadie. No sabía qué iba a hacer con ella ni si haría algo. Solo la guardé en una carpeta de mi celular y cerré la pantalla. Abrí mi laptop. Creé un documento nuevo y empecé con la fecha. 13 de noviembre de 2013. Me tomó 3 horas. No porque no supiera qué decir, sino porque me detenía a respirar cada rato. Cada oración era una puerta que había cerrado años atrás, y abrirlas todas al mismo tiempo era como caminar entre mis propios escombros. Cuando terminé, adjunté 2 archivos. Una foto del sobre sellado, amarillento, devolver al remitente en su letra, y la captura de pantalla de Daniela. Copié el texto en una respuesta de LinkedIn. Lo leí una vez. Lo leí otra. Le di enviar. 11:47 de la noche. Cerré la laptop. Me acosté. No dormí. Esto fue lo que escribí. Se los voy a leer exactamente como lo mandé, porque se ganaron la versión completa. Papá, dijiste que no valía la pena. Esto es lo que pasó después de que decidiste eso. 13 de noviembre de 2013. 8 grados. Me dijiste que empacara mis cosas. No preguntaste si la droga era mía. No me dejaste hablar. Señalaste la puerta y caminé por ella con mi ropa en una bolsa de basura. Primera noche. Estacionamiento de la Aurrerá, salida a Celaya. El calentador estaba descompuesto. Me puse una sudadera encima de las piernas y no dormí. Segunda noche. Estacionamiento de la biblioteca, Juriquilla. Un guardia de seguridad tocó mi ventana a las 3 de la mañana. Me preguntó si estaba bien. Ese hombre, un completo desconocido, fue la primera persona en preguntar por mí en 48 horas. No tú. No mamá. No Adrián. Dormí en ese carro 7 noches, hasta que junté lo suficiente para cooperar con una renta en un cuarto que compartí con 2 desconocidas. 7 noches que nadie de la familia Herrera se dignó a preguntar si yo estaba viva. 2 semanas después de que me corriste, te escribí una carta a mano. Te dije que la droga no era mía. Te dije que te quería. Te dije que solo quería regresar a casa. La regresaste sin abrir. Tu letra. Devolver al remitente. No le dedicaste un solo segundo. Le dijiste a la familia que yo tenía un problema de drogas. Les dijiste que yo escogí la calle. Reescribiste mi vida para poder dormir tranquilo. Esto es lo que te perdiste, papá. Todo. Cada momento en el que no estuviste. No porque no pudieras, sino porque escogiste no estar. 2014. Terminé la prepa abierta trabajando turnos dobles. Nadie aplaudió. Nadie tomó foto. 2015. Entré a enfermería en la UAAQ. Lo pagué con beca y 2 trabajos. Tú le pagaste a Adrián la universidad privada completa. Él la dejó al 3er año. 2019. Me gradué con mención honorífica. 4 personas estaban entre el público, una mujer que no me debía nada, su hija y 2 compañeras de una fonda. Tú no estabas. Mamá no estaba. Crucé ese escenario sola. 2021. Terminé mi maestría. Atendí a mi primer paciente de forma independiente. Cuando llegué a casa, levanté el teléfono para llamar a alguien. A quien quería llamar era a ti. Lo dejé de nuevo.
2023. Abrí una clínica gratuita para veteranos. El tipo de hombres con los que tú serviste, papá. Hombres que regresaron de servir y descubrieron que la gente que debía estar ahí ya se había ido. Le puse segunda oportunidad. No porque crea en las segundas oportunidades, sino porque sé lo que se siente cuando nadie te da una. 2025. Me encontraste en internet. Dijiste, siempre supe que lo traías. No sabías, no estabas. Saber requiere presencia, papá. Estuviste ausente 10 años. No solo te perdiste mi vida, escogiste perdértela. Y una cosa más, papá. Me corriste porque encontraste droga en mi cajón. Te dije que no era mía. No me creíste. Ni siquiera preguntaste. Nunca fue mía. Te adjunto una captura de pantalla. Es un mensaje de texto de Adrián a una amiga en común, fechado noviembre de 2013, el mismo mes que me corriste. Dice, ja, moví mis cosas al cajón de Lucy justo a tiempo. Mi papá va a estallar. Seguido de un emoji de risa. Tu hijo dorado puso su droga en mi cajón y se paró en el pasillo viéndote correrme. Convirtió mi cuarto en su estudio antes de que yo terminara de empacar una bolsa de basura. Y luego pasó 10 años jugando al hijo leal mientras yo dormía en un carro. También te adjunto una foto de la carta, la que te mandé 2 semanas después. Sellada, sin abrir. Tu letra al frente. Devolver al remitente. Tu hija de 19 años escribió, te quiero, solo quiero volver a casa, y tú lo regresaste como correo basura. Guardé las 2 cosas no como armas, como pruebas, pruebas de que yo intenté y tú no. No te escribo para lastimarte, te escribo porque pediste reconectarte. Y creo que deberías saber con qué te estás reconectando, no con la versión que le contaste a la familia, no con el momento de orgullo que publicaste en Facebook, con la versión real. No te odio, papá, pero no puedo darte el reencuentro que buscas. No me buscas porque me extrañas. Me buscas porque mi nombre salió en el periódico y necesitas una nueva historia que contar. No voy a ser tu historia. Soy la mía. Luciana. Esto es lo que me contaron después. Ernesto leyó el mensaje en la sala. Marcela estaba en la cocina. Estaba sentado en su sillón de siempre, el mismo donde llevaba 20 años revisando su celular. Leyó mi respuesta en silencio. Marcela dijo que no escuchó nada. Ninguna reacción, ningún suspiro, ninguna maldición. Solo silencio. Y luego el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Salió al patio, abrió la puerta de su camioneta, una Silverado gris con calcomanía de la Armada en la defensa, y se sentó detrás del volante. No encendió el motor. No prendió las luces. Solo se sentó ahí. Marcela esperó 10 minutos, luego 20. Se puso un suéter y salió con un vaso de agua. Tocó la ventana. Él no abrió. A través del vidrio, ella lo pudo escuchar. Estaba llorando. No del tipo callado. No del tipo compuesto y estoico que esperarías de un hombre que construyó su identidad sobre la disciplina. Del tipo que te sacude los hombros. Del tipo que no puedes parar. 1 hora después, 1 hora completa, Ernesto entró por la puerta. Los ojos hinchados, sin decir una palabra. Puso su teléfono en la mesa de la cocina, abierto en mi mensaje, y lo empujó hacia Marcela. Lee, ella leyó, y también lloró, y por primera vez en 10 años, él hizo la pregunta que debió haber hecho desde el principio. ¿Sabías lo de Adrián? Marcela negó con la cabeza. Ernesto agarró su teléfono y le marcó a Adrián. No contestó. Marcó otra vez. Buzón. Una tercera vez. Una cuarta. Nunca contestó. A la mañana siguiente, manejó a su departamento. No estuve ahí para lo que pasó en el departamento de Adrián. Todo lo que sé me llegó a través de Daniela, que se enteró por Marcela, que se enteró por Ernesto. Ernesto llegó temprano, antes de las 8. Tocó fuerte. Adrián abrió en pants. «Papá, ¿qué pasa?» Le enseñó la pantalla, la captura. «¿Esto es cierto?» Adrián la vio. Su expresión hizo algo complicado, un destello de reconocimiento y luego la máscara acomodándose en su lugar.
Eso está fuera de contexto. Tu hermana durmió en un carro 7 noches en noviembre por tu culpa. Tú fuiste el que la corrió, no yo. Porque te creí a ti. Eso le llegó. Se notó, dijo Marcela, porque Adrián no tuvo respuesta. Por primera vez en su vida, se le acabó el guión. Ernesto no gritó, no azotó nada. Su voz, dijo Marcela, fue la más baja que le había escuchado, y eso de alguna manera fue peor. No me llames por un tiempo. Se dio la vuelta y caminó a su camioneta. No volteó. Adrián se quedó parado en la puerta. Me dijeron que le llamó a Marcela en menos de 1 hora llorando, no disculpándose, no explicando, actuando. Papá me está atacando por culpa de Luciana. Esto es muy injusto. No puedo creer que le estén creyendo. Mi mamá, la mujer que había pasado 25 años escogiendo el silencio, dijo algo que nunca había dicho antes. No, él está sufriendo por lo que tú hiciste, y yo también. Y luego colgó. La verdad se movió por la familia como siempre se mueve cuando llega tarde. Rápido, desordenado y sin permiso de nadie. Mi tía Norma me llamó. Casi no contesto. Su número llevaba más de 1 década ausente de mi teléfono, pero contesté. Mija. Su voz estaba gruesa. Perdóname. Debí haber preguntado. Debí haber ido contigo directamente. Le creí a tu papá y no debí. No le dije que estaba bien, porque no lo estaba, pero tampoco colgué. 1 semana después, mi papá me mandó un correo a la dirección pública de la clínica. Luciana, leí tu mensaje 7 veces. Leí la carta, la que te regresé. Tu mamá encontró una copia que hiciste en tu viejo escritorio. Leí cada palabra. No puedo deshacer lo que hice. No voy a dar excusas porque no hay ninguna que se sostenga. Estuve mal en todo. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras. Ahora sí te escucho. Le respondí 4 días después. Gracias por escuchar. Es más de lo que me diste hace 10 años. No voy a pretender que esto está bien. No lo está. No te odio, pero no puedo confiar en ti. Todavía no. Tal vez nunca. Si quieres algún tipo de relación conmigo, empieza con responsabilidad. No un correo. No una disculpa. Años de ella. Y empieza con que Adrián admita lo que me hizo. Directamente. Hasta entonces, necesito espacio. Respeta eso. 2 semanas de silencio. Luego 3 palabras. Entiendo. Lo respeto. Yo no cuento esta historia para que odien a mi papá. Ernesto Herrera era un hombre manejado por el miedo. Perdió a un compañero por las adicciones después de años de servicio. Vio a un hombre en quien confiaba destruirse. Ese miedo se le enterró y nunca se fue. Cuando olió algo en la casa y encontró una bolsa en el cajón de su hija, cada alarma de su cuerpo se activó. No estaba pensando. Estaba reaccionando a un fantasma de hace 20 años. Estuvo mal. Catastróficamente, imperdonablemente mal. Pero entiendo la maquinaria que lo hizo equivocarse. Y eso me importa. Tampoco cuento esta historia para que sientan lástima por mí. Tengo una carrera, una clínica, una vida de la que estoy orgullosa. La construí con mis propias manos sobre cimientos que pusieron personas que me escogieron cuando mi propia familia no lo hizo. Eso no es tragedia, es resiliencia. Lo que quiero que se lleven, si se llevan algo, es esto. Tienen derecho a poner un límite sin escribir 5 páginas justificándolo. Tienen derecho a decir esto no está bien, aunque todos a su alrededor hayan acordado pretender que sí lo está. Y tienen derecho a rechazar un reencuentro que está diseñado para beneficiar a quienes los lastimaron, no a la persona que fue lastimada. El perdón es una puerta. Yo decido cuándo y si la abro. Y nadie, por mucho que llore, por muchos correos que mande, tiene derecho a tumbarla. Todavía tengo el Tsuru. El del 98 con el calentador descompuesto. Ya no enciende. La batería está muerta. Las llantas ponchadas. Está en el estacionamiento de atrás de la clínica y cada persona de mi equipo me ha preguntado al menos una vez por qué no lo mando al deshuesadero. Lo conservo porque lo necesito ahí. En los días difíciles, y todavía hay días difíciles, camino para atrás y pongo mi mano en el cofre y me quedo ahí 1 minuto.
y me lleva directo a la muchacha en el aurrerá, a la sudadera sobre sus piernas, a la escarcha en el parabrisas y al silencio en su teléfono y a los 8 grados que casi se la llevan. Tenía 19 años. Estaba aterrorizada y estaba completa, totalmente sola. Merecía que la salvaran, y como nadie vino, se salvó sola. Mi papá dijo que yo no valía la pena. 10 años después, 200 veteranos al mes caminan por mis puertas porque alguien decidió que ellos sí valían. Me llamo Luciana Herrera, tengo 31 años, y siempre valí la pena. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿El hermano merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.